Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. ¿Ustedes viajarían 2 días, 1 día y medio en avión? Gastarían 20,000 pesos solo de ida, 15,000 pesos si les va bien, tal vez 30,000 pesos viaje redondo, solo el viaje, solo el boleto, sin contar hospedaje, comida, ahí súmenle. Pero ustedes viajarían 2 días, gastarían 30, 40,000 pesos, sin comida, sin hospedaje todavía. Lo harían para ver una pintura en un museo. No sé cuántos de ustedes lo harían. La Mona Lisa es la pintura más visitada en el mundo. Al año tiene 100 millones de visitas, 100 millones de visitas al año. Un día común, me han contado, no he ido, entras al museo y hay una fila impresionante, muy larga, que se va retorciendo. Y para poder verla, no creas que la vas a tocar, la vas a oler así, sino que hay una valla y la ves, pon tú que de aquí a la pared que está allá, allá donde está el sistema de sonido. Y está ahí un cuadro enmarcado, está la valla de protección. Ya si eres una persona muy importante, te dejan más cerquita, no mucho, pero si eres un mugroso como yo, desde lejos la vas a poder ver. Y no creas que vas a poder verla por mucho tiempo, la ves y ya, al que sigue, ¿no? Al que sigue. Ahora, ¿cuántos de ustedes visitarían, pagarían tanto dinero por ver a esta pintura? Fíjate, la Mona Lisa es la más apreciada en la historia, la más conocida. En 1500 fue parte de la colección del rey Francisco. Si sabes algo de la colección del rey Francisco, tenía una colección impresionante de arte, fue parte de esta colección. Es la más atacada. Activistas, si tienen alguna queja contra el gobierno, contra la sociedad, es la pintura que más atacan, la pintura que le avientan más cosas. Tiene el récord Guinness de un seguro contra de daños, 100 millones de dólares tiene este seguro.
La gente va a visitar a esta pintura, la gente gasta un montón de dinero por visitar esta pintura. Y si eres como yo, te preguntarías, bueno, ¿por qué la gente gasta tanto dinero y tanto tiempo por visitar a esta pintura? Estoy seguro que haría una diferencia si supiéramos apreciar lo que esta pintura tiene, cómo está hecha. Estoy seguro que si alguien, un experto en arte, tal vez me pudiera acercar a esta pintura y me pudiera explicar la belleza o la simetría, los colores que se utilizaron, los colores que se mezclaron, las técnicas que se utilizaron al poder pintar esta Mona Lisa, estoy seguro que para mí sería algo más que una simple silueta o una simple mujer que no sé si está sonriendo. Para mí sería algo más porque podría apreciar cada detalle de esta pintura. Y entonces yo llegaría delante de esta pintura y reconocería el valor de esta pintura. En otras palabras, llegaría a alabar a esta pintura. No llegaría a atribuirle valor que no tiene, llegaría a reconocer el valor que tiene, porque reconozco la técnica con la que fue hecha, reconozco la dificultad de esta pintura. El Éxodo es una representación o una pintura de la realidad de que somos redimidos en Cristo. Y entonces quiero ver contigo los detalles de esta ilustración. Si la cruz de Cristo es la realidad de la redención, Éxodo es la historia que ilustra esta redención. Es como si el autor bíblico nos hubiera compuesto una historia simbólica para representar lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces en todo el canon bíblico se utiliza el Éxodo para hacer referencia a la redención. Mira, si no me crees, por ejemplo, Isaías 43, versículo 16. Isaías está hablando del pueblo de Dios y se está refiriendo a la esclavitud de Babilonia. Y dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse. ¿Te suena parecido esto? ¿Te suena como si estuvieras leyendo Éxodo? Sin embargo, Isaías está haciendo referencia al éxodo que Israel sufrió y ahora el cautiverio que está sufriendo bajo el imperio babilónico. Isaías está viendo al éxodo del libro de Éxodo y está entendiendo la promesa de Dios, cómo es que Dios va a sacar a su pueblo de este nuevo Egipto y va a destruir al enemigo como lo hizo en Moisés y cómo es que rescató al pueblo en Egipto. Si no me crees, fíjate Mateo 2:15, cómo las personas están pensando en este hecho que sucedió con Moisés. Mateo 2:15, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo está hablando de Oseas. Oseas se está refiriendo al pueblo de Israel y está diciendo que como Dios rescató a Israel de los egipcios, ahora Israel va a ser rescatado del imperio asirio. Mateo está entendiendo esto y lo está apropiando a Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo esta figura de redención o esta historia o esta ilustración de salvación está permeando todo lo que entendemos nosotros como lo que Cristo hizo en la cruz? Otro ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 31, tiene un aspecto. ¿Te acuerdas cuando la transfiguración, cuando Jesús fue al monte? Estaba ahí Pedro, estaba Juan, y entonces dice Lucas 9, 31, tenía un aspecto glorioso y hablaba de la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Interesante, esta palabra partida es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento la palabra éxodo. Entonces literalmente dice, tenía un aspecto glorioso Jesús en la transfiguración y hablaba del éxodo de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Ahora, ¿te das cuenta cómo ahora es Jesús quien está cumpliendo ese éxodo? Es Jesús quien está saliendo de la esclavitud, no de Egipto, no de Babilonia, no de Asiria, sino que ahora está dirigiéndonos
como un nuevo Moisés, está saliendo al éxodo, nos está sacando de la esclavitud del pecado. Fíjate, Hebreos capítulo 3, 4 nos explica cómo Jesús es un mejor Moisés. Versículo 1 al 3 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Te suena conocido este pasaje? Es el Éxodo. El autor de Hebreos está relacionando esta salida de Éxodo con nuestra santificación. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse con Moisés. Haz de cuenta que si estuvieras viendo una ilustración de la redención y Dios te está pintando el Éxodo y te está describiendo lo que pasó o lo que significa en la crucifixión y resurrección de Cristo, y es la historia de Éxodo, y a partir de ese momento los autores bíblicos no pueden superar el Éxodo y lo están equiparando con la redención que Jesús obtuvo en Cristo. Y ahora, como si fuera un experto de arte, para que puedas apreciar y tu alabanza sea genuina, mi oración es que puedas ver los detalles de esta pintura del Éxodo. Imagínate que te estoy llevando por el museo y te quiero presentar y te quiero hacer ver cada brochazo, cada técnica, cada color usado de esta pintura, para que puedas apreciar lo que significa el Éxodo. Y te quiero hacer ver diferentes detalles. Fíjate, voy a ir por diferentes puntos. Quiero que aprecies cómo es el triunfo de Dios. Dios triunfa, Dios controla, Dios acompaña, Dios cumple sus promesas y Dios rescata. Y esos son aspectos o realidades que vamos a ver en esta historia. Una vez más, Dios triunfa, Dios controla, Dios acompaña, Dios cumple sus promesas y Dios rescata. Ve conmigo entonces al primer punto. Dios triunfa, versículo 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto. Quiero que te des cuenta de esta palabra, dejó salir. Este verbo aparece exactamente en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice: después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. ¿Y te acuerdas cuando estábamos hablando de la confrontación de Faraón contra Dios? Dios está diciendo: deja ir a mi pueblo, y Faraón está diciendo: no vayan. Faraón es el antidios, es el semidios que se está oponiendo al Dios verdadero. Entonces Dios está dando una orden directa: vayan. Faraón está diciendo: no vayan, totalmente lo opuesto. Capítulo 5, versículo 4 de Éxodo dice: vuelvan a sus obligaciones, totalmente lo contrario del decreto divino. Sin embargo, quiero que te des cuenta en el versículo 17 de este capítulo en Éxodo, la realidad que Dios últimamente triunfa cuando el faraón dejó salir a los israelitas. Y es que la cuestión no era que si el faraón iba a dejar salir a los israelitas, sino que el faraón iba a dejar salir a los israelitas, porque era el Dios verdadero en contra del faraón. Es el triunfo de Dios. Y te acuerdas que habíamos dicho que el falso poder, aunque aparentemente verdadero, nunca durará. Y esa es una realidad, hermanos, que nos hará tanto bien a nosotros en recordar. El poder aparente del gobierno, el poder aparente de otras religiones, el poder aparente del dinero, el poder aparente que sentimos en la seguridad de estar acompañados, aunque temporalmente real, jamás va a durar. Entonces Faraón se enfrenta una vez más, después de que ha muerto su hijo, se atreve a enfrentarse una vez más delante de Dios, pretendiendo vencerlo. Presenta lo mejor que tiene, aunque le queda. Versículo 7, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Versículo 9, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas. Lo mejor de lo mejor. Una vez más, Faraón tiene un falso arrepentimiento. Date cuenta de esto. Muchas veces pensamos que necesitamos algo trágico para acercarnos a Dios. Y estamos atorados en un pecado.
Y muchas veces tenemos miedo de que Dios nos va a castigar y nos va a matar a uno de nuestros hijos y solo así nos vamos a acercar a Dios. ¿Sabes una cruda realidad que me deja ver este pasaje? Que ni aún en la muerte de uno de nuestros hijos es la promesa de que vamos a regresar a Dios. Que un corazón endurecido es un corazón endurecido. Faraón había mostrado falso arrepentimiento en cada plaga, ¿no es cierto? Después de la muerte de su hijo aparece quebrantado y les dice entonces ya salte de aquí, no te quiero ver. Faraón ha sido demolido, sus piernas han sido quebradas, Faraón se está rindiendo ante Dios, sin embargo, aún se sigue oponiendo a ese Dios. ¿No has visto personas amargadas después de la dificultad, cuando aparentemente estaban rendidas a Dios? Después de la muerte, del increíble dolor que esta persona, que estos padres sufrieron, se sigue presentando en contra de Dios con lo mejor que tiene. No ha entendido que el Dios de las plagas puede demoler lo mejor de Faraón. Y sabes, este es un detalle en la historia de la redención, es la victoria de Dios. Dios siempre triunfa. Dios va a triunfar mañana porque triunfó hoy y porque ha triunfado ayer. Y esto me recuerda, por ejemplo, a Colosenses 2:15. Si estamos hablando de que Éxodo es la representación gráfica de lo que Cristo hizo, fíjate, Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Dios ha vencido en Cristo, ¿no es cierto? Dios venció a Faraón, Dios venció a los asirios, Dios venció al imperio babilónico, Dios venció al enemigo, Dios nos ha libertado. El segundo detalle, fíjate, Dios está en control o Dios controla. Y no es que simplemente está prediciendo la rebeldía de Faraón. Dios está actuando en el corazón de Faraón para endurecerlo. Y quiero que entiendas esto porque muchas veces lo entendemos mal y empezamos a crear rollos teológicos donde ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Las bases para entender este pasaje son las bases que han sido entregadas desde Génesis 3. La humanidad está endurecida en contra de Dios. La humanidad está caída, somos rebeldes, nuestro corazón está endurecido. Nuestra predisposición y nuestra disposición natural es odiar a Dios. No es que nacemos y nacemos inocentes. No es que nacemos con una tendencia para Dios. No es que hay personas que son buenitas. Es que todos en nuestra disposición natural aborrecemos a Dios. Y la idea que tienes que si piensas que eres una persona espiritual pero no religiosa es porque has domesticado esa idea de Dios y tienes a un Dios que estás dispuesto a alabar porque es un Dios domesticado y por eso no te importa ir a la iglesia porque para ti no es necesario ir a la iglesia, no es necesaria la comunidad, no es necesario hacer esto, dejar de hacer esto porque Dios me perdona. Bueno, has hecho un ídolo. Fíjate que la humanidad no tiene una disposición hacia Dios, está endurecida en contra de Dios. Y cuando estamos hablando en este pasaje que Dios endureció a Faraón, Dios confirmó, Dios lo dejó en su pecado. No es que Faraón estaba corriendo desesperadamente a acercarse a Dios. Date cuenta cómo Dios está en control del corazón de Faraón. Lo endurece, versículo 4 del capítulo 14. Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que los persiga. Date cuenta cómo se repite esta frase, versículo 8. El Señor endureció el corazón del Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Versículo 17, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Quiero que te des cuenta del control de Dios. Quiero que te des cuenta que en el control de Dios hay un propósito. Y date cuenta de ese propósito. Versículo 4, voy a endurecer el corazón del faraón. Fíjate, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor.
Si no te quedó claro, lo va a repetir. Versículo 17. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Si no te quedó claro, lo va a repetir otra vez. Versículo 18. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Te das cuenta que Dios está en control y tiene un propósito? ¿Te das cuenta que el propósito de la redención de Dios es para la alabanza de su gloria? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Fíjate lo que Romanos 9, versículo 22, 23 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Te suena parecido a Éxodo? Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. ¿Crees que haya estado leyendo Éxodo? Efesios 1, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dios tiene un propósito para nuestra redención, para la redención de los israelitas, y ese propósito es para la alabanza de su gloria. Fíjate un himno, cómo lo describe: ya soy libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. ¿Te das cuenta que es para la alabanza de su gloria? Que es Dios manifestándose glorioso para mostrarse glorioso porque es glorioso delante de su creación, que su creación se dé cuenta lo glorioso que es Dios y su creación pueda alabarlo a Él. Y este acto es un acto de misericordia, porque entre más grande es nuestro Dios, más grande es nuestro asombro, más grande es nuestra adoración, más grande es nuestro gozo. John Piper alguna vez dijo: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Apocalipsis 15, se acaba la historia y es para la alabanza de su gloria. La iglesia va a cantar: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Te das cuenta que el enfoque de la redención es Dios? Hace tiempo estaba viendo y me interesan estas historias. No que ponga mucha esperanza cuando una persona conocida se vuelve al cristianismo. Es interesante. No sé si ya ahorita les va a dar pena, no van a querer reconocerlo, pero si les gusta el reggaetón, si lo han escuchado, habrán escuchado de un cantante. Yo honestamente se los digo, no lo había escuchado hasta que escuché que se convirtió a Cristo, ¿sale? Entonces, este cuate se llama Farruko, creo que es puertorriqueño, dominicano, no sé. Es un reggaetonero muy conocido, le estaba haciendo increíble, estaba rompiendo récords en los rankings de reggaetón, estaba ganando muchísimo dinero. De pronto se convierte al cristianismo y pues la gente empieza ahí a hacer noticias de que, miren, este reggaetonero Farruko se volvió a Cristo y va a haber un avivamiento. Después causa polémicas este amigo Farruko porque en sus conciertos seguía cantando las mismas canciones, les diría profanas, pornográficas del reggaetón, y la gente estaba confundida porque decía: bueno, si este cuate es cristiano, ¿por qué sigue cantando estas cosas? Y en una entrevista le hacen esta pregunta: ¿por qué si ya eres cristiano sigues cantando estas canciones? Y este Farruko dijo algo que me llamó la atención y creo que refleja mucho de lo que creemos muchos de nosotros como nuestro testimonio o como el propósito de la salvación. Y su respuesta fue: mira, ¿sabes qué? Para mí no hay problema, porque cuando yo escucho el testimonio de mis amigos, de todos los demás, yo escucho que en su vida había un montón de pecado y me dicen todo el pecado que había. Y entonces parte del testimonio
es apreciar el pecado de esta persona, darse cuenta de lo que esta persona estaba haciendo antes de salir y ser salvo por Cristo. Entonces estaba poniendo en ejemplo muchos testimonios que escuchaba de personas que compartían el evangelio, y en su testimonio pues había un montón de relatos de pecado. Y esto no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado ver muchísimo. Cuando le pregunto el testimonio a alguien, o cuando alguien me cuenta su testimonio, honestamente podría decir muy difícilmente que fue un testimonio cristiano. Porque si la historia se resume en 20 minutos, 19 minutos son de cómo se drogaba, de qué color de la jeringa es, de dónde iba, de qué es lo que hacía, de cómo lo hacía. El minuto restante es que bueno, ya estoy aquí, ya todo chido y gloria a Dios. Ok, bueno, gloria a Dios, pero ¿dónde hay redención? ¿Dónde hay perdón? ¿Dónde está Cristo? Muchas veces nuestro testimonio se resume a nuestro pecado. Y sabes que en nuestro testimonio me atrevería a decir que engrandecemos nuestro pasado o nuestro pecado en vez de exaltar lo que Cristo hizo. Date cuenta que incluso en Éxodo 15 vas a ver que la alabanza es acerca de lo que Dios hizo. No es acerca de lo que yo hacía, no es acerca de lo que yo era, sino lo que Dios hizo. Y ponte a pensar, sería una buena pregunta para todos nosotros. Ponte a pensar si en tu testimonio está la descripción gráfica, explícita, teológica, bíblica de lo que Cristo hizo por ti. Y si pasas más tiempo describiendo tus pecados. El testimonio de Farruko no es muy distinto al de muchos cristianos, porque no entendemos que el propósito de la redención es para la alabanza de su gloria, no para la alabanza de mi gloria, no para que me teman los demás o para que me respeten los demás o para que vean qué tan malandrín soy capaz de ser. Esas son niñerías, son cosas de un cristiano inmaduro. Nuestro testimonio es para la alabanza de su gloria. Nuestro testimonio refleja lo que Dios hizo. Fíjate que Dios sigue en control y tiene una ruta planeada. Capítulo 13, versículo 17 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Date cuenta que Dios promete la redención, Dios provee los métodos. Date cuenta que Dios les hizo caminar por el camino más largo para evitar un conflicto del cual no estaban preparados. Date cuenta que en la soberanía y en la sabiduría de Dios los hizo ir por un camino más largo, más difícil, que les llevaba más tiempo para evitar un conflicto del cual no estaban preparados. ¿Sabes? Eso me hace pensar a mí mucho en mi testimonio. Me pongo a pensar cómo es que Dios me tuvo que hacer pasar por diferentes situaciones. Y te diría, desde la providencia y la sabiduría de Dios, me hizo pasar donde me hizo pasar porque necesitaba pasar por ahí, tal vez porque no estaba preparado para afrontar otras cosas. Me hizo pasar donde me hizo pasar para llevarme a donde tenía que estar, para redimirme, para la alabanza de su gloria. Dios hace pasarnos por caminos largos, Dios muestra su misericordia. Muchas veces anhelamos, te diría, caminos cortos para nuestra destrucción. No entendemos por qué nos tenemos que esperar. Si ahí está ya de pechito lo que queremos hacer, porque es que Dios nos está haciendo llevar caminos largos. Y que si no estás listo para esa lucha, para esa tentación, para ese día, ¿podrías confiar que Dios esté en control de tu redención y de tu santificación? ¿Podrías esperar y confiar que Dios muchas veces te hace caminar caminos largos para evitarte una lucha de la cual no estás preparado? Muchas veces preferimos caminos cortos para nuestra destrucción a caminos largos con la presencia de nuestro Señor. Fíjate Éxodo 14, versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen
frente a Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. Date cuenta que esto no tiene sentido. Los hace ir por un camino más largo y los hace arrinconarse donde el mar está detrás de ellos. No tiene sentido estratégico para nada. Si tú hubieras estado ahí, te hubieras estado cuestionando qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué me lleva por un camino más largo y por qué me hace acampar donde no hay salida del otro lado? Estoy viendo que hay montañas del otro lado y después de esas montañas está Egipto y atrás de mí está el mar. ¿Y por qué es que Dios me lleva a ese lugar? Fíjate, las cosas se empeoran. Fíjate, versículo 3, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados, Dios tiene un propósito, es Dios en control, las cosas se empeoran. Faraón entonces se da cuenta de lo que acaba de hacer, versículo 5 del capítulo 15, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo podemos dejar que se fueran los israelitas? Versículo 9, todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas. Date cuenta de esto. Ahora cada vez la cosa va de peor en peor. Dios se supone que los rescató. Dios se supone que los dejó ir. Ahora los hace caminar por un camino más largo. No los hace ir por el camino más corto. Ellos en ese momento no saben por qué. Simplemente van por el camino más largo. Ahora van a un lugar donde están arrinconados. Ahora se enteran que Faraón viene con su ejército. Éxodo 14:10, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Date cuenta de esto. Mira, Dios los hizo caminar por el camino más largo para evitarles un conflicto del cual no estaban preparados. Pensaríamos que el próximo conflicto requeriría menos fe. Pensaríamos que Dios, si está con nosotros, nos va a allanar nuestro camino. Si ya nos evitó un conflicto del cual no estábamos preparados, ahora nos va a llevar a un conflicto que está más fácil, ¿no es cierto? ¿Recuerdas cuál es el propósito de la redención? Para alabanza de su gloria. Dios estaba poniendo a los egipcios en el lugar que necesitaban ir para alabanza de su gloria. Dios estaba mostrando que podía salvarlos para alabanza de su gloria. En este momento los israelitas no sabían absolutamente nada. Tenían una expectativa de facilidad, de comodidad, de falta de dificultad. Pensaban que si Dios los acompañaba, no deberían de experimentar dificultades. Ponte a pensar en esto. Después de todo, es Dios rescatándolos de Egipto. Es Dios liberándolos de Egipto y llevándolos por el desierto, y está Dios con ellos. ¿No te sorprendería que tuvieras dificultades aun cuando el plan de Dios es que salieras de Egipto? La reacción de los israelitas entonces es de miedo, y en su miedo solo ven dos opciones: la esclavitud a los egipcios o morirse. Eso es lo que ven. O ser esclavos a Egipto o morirnos. ¿No te ha pasado en tus momentos de miedo? Solo ves dos opciones: o pecar o morirme. O regresar a Egipto o morirme de hambre. En tus momentos de miedo no estás dispuesto a comprometer tus convicciones porque solo ves dos opciones: o me muero solo, deprimido, o me voy con un incrédulo. O le acepto el soborno a este cuate o me muero de hambre. Solo ves dos opciones, ¿no es cierto? No muy diferente a los israelitas.
Los israelitas se olvidaron de las promesas de Dios, del poder de Dios. Se olvidaron que las circunstancias temporales no son el estándar para juzgar la obra de Dios. Las circunstancias temporales de Israel no eran el estándar para juzgar lo que Dios estaba haciendo, porque Dios está en control y su propósito es para la alabanza de su gloria. Fíjate, Dios nos acompaña. Dios nos acompaña siempre, acompañó a los israelitas en su redención. Capítulo 13, versículo 20, los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba enfrente de ellos con una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Versículo 14 y 19 nos habla del ángel del Señor que se puso en medio de Egipto e Israel protegiéndolos. Es la presencia de Dios en la redención desde el principio hasta el final. Es la presencia de Dios recordándole al pueblo de Israel que no estaban solos, que estaba dispuesto a cumplir sus promesas. Y lo que era una imagen de alivio para los israelitas era una imagen de terror para los egipcios. Capítulo 14, versículo 24 dice: cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró desde la nube al ejército egipcio, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Dios estuvo presente en la teofanía con la zarza ardiente. Ahora Dios está presente con la nube. Dios los está acompañando, Dios los está guiando, Dios los está protegiendo. Si eres como yo, a veces no piensas, ¿no sería padrísimo que Dios nos acompañara así el día de hoy? ¿No sería padrísimo que Dios me acompañara en mi camino desde mi santificación, desde mi redención hasta mi santificación? ¿No sería padrísimo que cuando estuviera desanimado, Dios pudiera estar presente conmigo y yo pudiera verlo y pudiera ver que me está guiando y me está protegiendo? Que en esos momentos de duda pudiera ver a Dios que está conmigo protegiéndome del enemigo, como estuvo la nube protegiendo a Israel de Egipto. Cuando está todo a oscuras y no sabes por dónde ir, ¿no te gustaría que estuviera esa misma nube alumbrando tus pasos, como estuvo esa nube alumbrando los pasos de Israel durante las penumbras? ¿No te gustaría eso? Y si te dijera que es la realidad del cristiano una vez más, que como fue en Éxodo, lo fue en la redención con Cristo. Fíjate Juan, versículo 16, 7. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará todas las cosas por venir. ¿Sabes que Dios te prometió su presencia? Que si estás en Cristo no hay un milisegundo que estés a solas. Aunque empieces a creer esas mentiras que estás solo, verdaderamente solo y a nadie le importas, sabes que estás siempre acompañado, aconsejado, animado, redarguido por Dios en cada instante. No solo eso, sino sabes que en la redención Dios te regaló un pueblo. Sí, pecador como tú, sí, hipócrita justo como tú, sí. Y todos camino hacia la nueva Jerusalén, o atravesando el mar, o siendo redimidos, animándonos, aconsejándonos, recordándonos de las promesas de Dios. ¿En verdad te sientes solo? No entiendo cómo te puedes sentir solo. Te dio a su espíritu, te dio su palabra, te dio un pueblo. Me atrevería a decir que es más difícil aislarte que ser acompañado como cristiano, que lleva más esfuerzo negar invitación tras invitación tras invitación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la comunidad, que involucrarte y ser acompañado, aconsejado como un cristiano. ¿No sería padre que Dios nos acompañara como lo hizo en el Éxodo? ¿No sería padre que te dieras cuenta que estás siendo acompañado justo como lo fueron acompañados en el Éxodo? Eres alumbrado en momentos de penumbras, eres animado, eres protegido.
Eres llevado por caminos largos para evitar problemas que ni siquiera sabes y estás preparado para afrontar. Eres llevado a lugares que necesitas ir para aprender lo que necesitas aprender y madurar en donde necesitas madurar para la alabanza de su gloria. Es Dios acompañándolos. A pesar de lo que son, Dios prometiendo su presencia. Alexander McLaren, un predicador bautista del siglo XVIII, fíjate lo que dice: la paz viene no de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. La paz viene no de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y me pongo a pensar, ¿qué sentiría ese pueblo al ver hacia arriba y ver esa nube? Que Dios está con ellos. Un montón de problemas, no saben ni cómo van a comer, pero Dios está con ellos. La paz viene no de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Dios triunfa, Dios controla, Dios acompaña, Dios cumple sus promesas. Capítulo 13, versículo 19, Moisés decide llevarse los huesos de José. Fíjate, se llevó los huesos consigo, porque estas habían sido las palabras de José: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Éxodo capítulo 2, versículo 24 dice: quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Deuteronomio 7, versículo 7: el Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras un pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza, porque Dios lo había prometido. Porque Dios lo había prometido y Dios cumplió sus promesas. Dios triunfa, Dios controla, Dios acompaña, Dios cumple, Dios rescata. Capítulo 14, versículo 13. Entonces le dice: no tengas miedo, y le respondió a Moisés: mantén tus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. El Señor, se sabe en la historia, manda un viento del este. El Señor parte las aguas. Al recobrar las aguas a su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes de Faraón y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Date cuenta entonces que Dios ha rescatado a su pueblo porque lo ha prometido, ha estado presente con ellos, ha estado en control de su redención. Dios ha triunfado sobre Egipto. Y ahora, cuando el pueblo se da cuenta de lo que acaba de suceder, es inevitable adorar a Dios. Fíjate ahora la respuesta del pueblo. Éxodo 14, versículo 30. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Cantaré al Señor, capítulo 15, versículo 1, que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Te das cuenta que es para la alabanza de su gloria lo que él hizo a pesar de su pueblo, porque lo ha prometido. Versículo 11, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Versículo 17, tú los harás entrar, tú nos harás entrar y nos plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. El Éxodo es una figura de nuestra redención y Cristo es nuestro Moisés. Cristo nos saca del reino de la oscuridad. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Cristo vence sobre Satanás. Cristo nos introduce al nuevo Edén del cual habíamos sido expulsados. Descansamos en la realidad de lo que Cristo ha hecho, de lo que Dios ha hecho, a pesar de lo que somos. Si eres cristiano, ya atravesaste ese mar.
Estás del otro lado. Cristo venció al enemigo. Cristo venció todos los ídolos. Cristo venció el poder del pecado que había sobre ti. Cristo te dio poder para amarlo, para seguirlo, para arrepentirte. Ahora, cristiano, en este momento, si estás siendo derrotado por tus pecados, derrotado por la culpa, derrotado por tus ídolos, date cuenta que no tienes que estar así, que es Cristo ya sacándote. Es una realidad que ya se ha logrado por los méritos de Cristo. Es Cristo nuestro nuevo Moisés. Dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Cuéntala con llaneza tan propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. Dime la antigua historia, cuenta la victoria. Háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia, con tono claro y fiel murió Jesús y salvo yo quiero ser por él. Dime esa historia siempre, si en tiempo de aflicción a mi alma tú deseas traer consolación. Padre, descansamos, mi Dios, en lo que has hecho, en lo que has hecho en Cristo. Padre, descansamos en todo lo que has logrado, en todo lo que has prometido y has cumplido a pesar de nosotros, mi Dios. Gracias que ese éxodo ha sido una realidad cumplida en nosotros. Padre, que podemos adorarte, que podemos alabarte y podemos descansar, mi Dios, en la realidad que Cristo es nuestro mejor Moisés, que nos ha dirigido, mi Dios, que has mostrado tu poder y que ahora disfrutamos la victoria que has demostrado en contra de nuestro pecado, en contra del enemigo. Y tenemos la promesa de una nueva tierra. Tenemos la promesa que Cristo no fallará como lo hizo Moisés, que Él terminará lo que ha culminado en la cruz. Mi Dios, te damos tantas gracias. En Cristo Jesús. Amén.